Muy buena tarde, mi nombre es Sulderi Ramos y me encuentro con Buena tarde, Wilmer Andrade. Wilmer, bienvenido. Bueno, en esta tarde nos encontramos realizando una entrevista que ha sido trazada para comprender el efecto o consecuencia de la situación actual del mundo y, como todos sabemos, la pandemia o COVID-19. Entonces, voy a hacerte unas preguntas respectivas al impacto que ha generado la pandemia en tu vida. Bueno, entonces, vamos ya listos pues para las preguntas. Y como somos conscientes desde marzo de 2020, que fue el momento de la llegada o el inicio del COVID-19 en nuestro país, Colombia, ¿de qué manera ha impactado su vida? Bueno, considero que pues por ser como una serie de restricciones como muy nuevas de la noche a la mañana, yo creo que lo principal fue como esa libre locomoción o desplazamientos que pues teníamos antes de. Entonces es como que nos veíamos impedidos o me veía impedido de realizar lo que normalmente se hacía en cuanto a las actividades fuera de casa, desde el trabajo. Entonces era como esa presión de no poder realizarlo ya. Sí, se sentía como encorralado, ¿no? Exacto, impedido de ese libre desplazamiento. Sí, bueno. ¿Consideras que se ha visto afectada su salud mental? ¿Has sentido ansiedad, estrés y cómo se evidencia? Sí, sin duda ese cambio repentino a nivel personal sí generó o genera una ansiedad en cuanto a no tener como como esa libre, sí, como lo decía anteriormente, esa libre decisión o ese libre desplazamiento, esa libre relación que se tenía antes. Entonces sí ha generado como ese descompense en cuanto al estrés, en cuanto a la ansiedad que se maneja estando precisamente encerrado, digámoslo, porque han sido en ocasiones confinamientos muy estrictos. Entonces es como esa presión que se siente. Sí, se siente presión y claro, la presión genera estrés, genera ansiedad. ¿Se ha visto afectado su ciclo de sueño o alimentación? Sí, sin duda a nivel personal pienso que ese libero o esa liberación de estrés y ansiedad desajustó como esos dos aspectos en cuanto a lo que normalmente hacía. Entonces ya el horario de levantada es mucho más tarde, la siesta se prolonga, en la noche hay trasnocho, entonces genera como la ansiedad y la ansiedad va, en mí se manifestó como comiendo más de lo normal, entonces sí ve alterada estos dos aspectos. Sí, sí es entonces confirmado que sí se afecta su ciclo de sueño y de alimentación. Durante el tiempo de confinamiento o en la actualidad, teniendo pues en cuenta que ya llevamos más de un año en esta situación, ¿qué actividades suele usted realizar más a menudo? Bueno, pues en cuanto a ese aspecto, pues han resultado como cosas a favor, puntos a favor. Entonces hay más tiempo de pronto para el estudio, hay más tiempo para ese compartir en familia, hay más tiempo para realizar actividades personales que de pronto con el día a día del trabajo, pues deja uno de hacer. Entonces, es como saber manejar el tiempo, sobre todo ese tiempo que se tenía libre o que se tiene libre aún, es saberlo manejar. O sea que hemos visto también en medio de la situación, también hemos tenido pro, no solo contra, sino que ha habido algo que nos ha beneficiado, ¿no? Y en este caso usted ha sabido aprovechar el tiempo.
en estudiando, bueno, en ciertas actividades. Bueno, las preocupaciones o estrés de la ansiedad de lo que hablábamos ahora, ¿han afectado en estas actividades que usted suele hacer durante este tiempo de pandemia? Sí, sí, porque como lo decía anteriormente, de pronto con tanto tiempo libre, en ocasiones se aprovecha, claro, pero también hay momentos en los que como que aparece ese aspecto sedentario de no querer hacer nada, de estar solo acostado, de no salir ni siquiera del cuarto. Entonces son aspectos que pues también desafortunadamente como que desestabilizan un poco el estado, digamos, normal del día a día. O sea que sí se ha visto afectadas las actividades, pues por las preocupaciones que se presentan. Bueno, ¿tiene usted la libertad de expresar, se siente con confianza de expresar lo que siente o piensa en su entorno familiar o entre sus amigos más cercanos? Sí, la verdad sí, sí, sí cuento como con la seguridad de hacerlo y sobre todo de que sé que como que van a respetar precisamente como esos lapsos de tiempo, espacios, momentos, días, no sé, en que no quiero pues como hacer nada más que estar situado en algo muy personal. Entonces sí he podido manifestar como esas alteraciones en esos aspectos. Sí, es muy importante poderlos expresar y también saber de que nos van a respetar, ¿verdad? De que van a respetar esto que nosotros estamos sintiendo o viviendo. Otra pregunta, ¿crees que esta situación ha tenido impacto en su familia y de qué forma? Bueno, sí, considero que como la principal afección en cuanto a la cuestión familiar ha sido como la distancia. Pues mi familia está en otra ciudad, entonces ya es mucho tiempo de que pues no hay como ese acercamiento físico, como el compartir, el estar en casa, con familia, con abuelos, tíos, bueno, lo que normalmente se hacía antes de. Entonces en ese aspecto sí he sentido como esa presión de no poderlo hacer, de precisamente estar como casi aislado de ellos, porque pues es difícil por cuestión de tiempo y de distancia poderlo hacer. Sí, yo considero también que, aunque gracias a Dios, porque podemos estar comunicados continuamente, Claro, pero no es lo mismo estar no es así lo por mismo. un dispositivo a tener nuestra familia enfrente, poderles dar un abrazo, poder sentir su calor. Bueno, ¿qué tan necesario considera usted en este caso, en esta situación, la búsqueda de ayuda profesional? Sí, sin duda considero que es algo muy importante porque las personas no tenemos como la misma capacidad de asimilar lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, digamos, si una persona la afecta mucho más el estrés, la afecta mucho más la ansiedad, entonces esto va a hacer que se estabilice, empieza a presentar de pronto conductas alteradas, no sé, puede incluso llegar a ver como ese deseo de aislarse, pero ya es un aislamiento que va más allá de digamos, lo normal. Entonces, sin duda, es muy importante ese acompañamiento profesional desde la parte de la salud mental, claro. Sí, muy importante, sí. ¿Qué imagina usted o qué piensa que hará cuando todo este duro momento haya terminado? Porque estamos seguros que va a pasar. Sí, claro, esperando que así sea. Sin duda sería viajar, inicialmente viajar hacia donde mi familia, poder aprovechar ese tiempo y ya como tener esa libre locomoción que lo decían, yo creo que en el primer interrogante, de poder desplazarme, poder salir, eh, como ir recuperando eso, es precisamente esa normalidad que se tenía antes. Pero yo creo que lo principal sería viajar. Sí, muy cierto. Correr a ver los nuestros, a ver esos que hace mucho tiempo que no podemos ver.
Bueno, Wilmer, y mientras esto perdure, ¿estás dispuesto a continuar en la búsqueda de ayuda y dar continuidad a terapia si es necesario con un profesional? Claro, sin duda, en el momento en que haga falta, pues hay que hacerlo, porque como lo decía anteriormente, es algo que para muchas personas no puede ser importante, pero hemos notado con diferentes estudios y con el día a día de que las afecciones en cuanto a estas problemáticas sociales golpean de diferente forma a las personas. Y si en un momento estoy afectado, pues sin duda recurriría a esa ayuda. Bueno, Wilmer, de todas maneras, entonces, ante todas estas preguntas y sus valiosas respuestas, quiero manifestarle de que estoy a la orden. Muchísimas gracias por su atención Muchas y por gracias. estar pues aquí. Ok, que esté muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego, Wilmer. Muy amable.